Noveno paradigma, filosofía. Vamos a hablar ahora de filosofía. En primer lugar, saben ustedes que ha habido en ciertas etapas de la historia de la filosofía la que podemos llamar una gran filosofía. La filosofía de filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Locke, Kant, una filosofía que estaba a la altura de su tiempo. Lo característico de esta filosofía es que hace uso de todo el saber disponible en su tiempo. No se diferencia de la ciencia. Tiene unas fronteras completamente difusas. Se puede decir que la ciencia es la filosofía exacta o exitosa, y que la filosofía es la ciencia que se busca. Por ejemplo, Platón era al mismo tiempo un gran filósofo y un gran matemático. Cuando se iba de viaje hacia sus famosas expediciones mal aventuradas a Sicilia, dejaba como jefe de la Academia Filosófica suya a Eudoxio, que era el mayor matemático y astrónomo viviente en aquella época. También dedica diálogos a personajes como Teaetetus, que era también el más grande geómetra de su tiempo. Si Aristóteles resucitara y viniese a cualquier universidad de Lima a pedir trabajo, las autoridades académicas tendrían graves dificultades para saber en qué facultad situarlo, porque habría que situarlo en todas las facultades. Aristóteles, desde luego, en la que más encajaría sería en la facultad de biología, que es de lo que más estudios escribió. Solo de zoología Aristóteles escribió más páginas que de ética, estética, metafísica, lógica y epistemología juntas. O sea, habría que ponerle como profesor de zoología, pero también fue el fundador de la retórica, de la lógica, de la ética, de la filosofía política. Eran verdaderamente pensadores universales. ¿Y qué decir de Descartes, que es el fundador de la geometría analítica? De Leibniz, que es el fundador del cálculo infinitesimal, incluso de filósofos presuntamente puros como Kant, que fue el primero que formuló la hipótesis de la nebulosa planetaria para explicar la formación de los sistemas solares. Hasta Kant, hay ciertos períodos de apogeo en los cuales la filosofía y la ciencia están íntimamente unidas. En griego, la palabra episteme se suele traducir por ciencia, y la palabra filosofía se suele traducir por filosofía. Esta traducción es completamente engañosa. En griego, las palabras episteme y filosofía son el 100% sinónimas, significan exactamente lo mismo. Si ustedes leen a Platón y a Aristóteles, verán que ellos, para no repetirse, van intercambiando las palabras episteme y filosofía, sin ningún tipo de dificultad. Hemos hablado de la gran filosofía, la filosofía ambiciosa, la filosofía que quiere entender el universo, que quiere entender la vida, que quiere entender los grandes temas de los que hemos estado hablando aquí. Al lado de esto, hay lo que podríamos llamar pequeña filosofía, con frecuencia mediocre y que abandona todo tipo de ambición epistemológica. Rompe sus amarras con la ciencia, no quiere conocer la realidad, se limita un poco a hacer juegos de palabras, al mero comentario de textos y dice que la filosofía está muerta, que ya se acabó, y lo único que cabe hacer es comentar los textos de los filósofos del pasado. Por ejemplo, la tradición de interpretación de los textos bíblicos que no se entendían bien, que se inició en la teología protestante alemana, se la llamó hermenéutica, y resulta que algunos pretendían que la filosofía fuera lo que hacían los teólogos con la Biblia, comentario de textos. Hacer comentarios de textos puede ser muy divertido, pero eso es una cosa muy pobre. Desde el punto de vista de la ambición intelectual, ningún filósofo clásico ha pretendido limitarse simplemente a hacer comentarios de textos, y mucho menos juegos de palabras. Podemos hacer juegos de palabras y decir, por ejemplo, el ser se asea y se desasea, en su esencia existencial y estructural.
Pero esa especie de bla 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 también manifiesta muy poca ambición intelectual, porque no pretendemos conocer las estrellas, los agujeros negros, el universo, la vida, el genoma, la vida económica y la vida social, y de todos estos temas de lo que estamos hablando acá. Hay también una tendencia peligrosa que se ha alimentado en muchos sitios. Desde el romanticismo en el siglo XIX se estableció una cierta separación, en algunos ambientes académicos, entre lo que se llamaron las ciencias y las humanidades. Normalmente la palabra humanidades se usa en un sentido que excluye precisamente el conocimiento de los seres humanos, es decir, excluye el conocimiento del cerebro, el conocimiento de la biología, el de la economía, el de la medicina. O sea, somos unos seres humanos muy extraños porque al final resulta que lo que llaman humanidades es simplemente el estudio de ciertos textos básicamente clásicos. Esto viene del Renacimiento. Los europeos estaban hartos, o algunos por lo menos, de una larga tradición que habían sufrido durante la Edad Media, en que solamente se leían textos religiosos, y la gente siempre estaba muy obsesionada con el pecado, con el infierno y con cosas más o menos tristes. Entonces tenían ganas de alegrarse la vida, y algunos que sabían bien latín y griego, y que lamentaban además lo macarrónico de latín que hablaban los eclesiásticos en las universidades medievales, se les ocurrió la idea de que estaría muy bien resucitar el latín clásico, es decir, el latín de Cicerón, de Ovidio, de Virgilio, el de los grandes escritores clásicos, y además estaría muy bien dejar de leer solo la Biblia y a los padres de la Iglesia, y ponerse a leer también a los autores latinos como Cicerón, etc. Entonces, se estableció una contraposición entre lo que en ese momento del Renacimiento se llamaron las letras sagradas, que eran la Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia, y lo que se llamó las letras humanas, que era básicamente la literatura latina y secundariamente la griega, la literatura laica y la no religiosa, y por contraposición a los clérigos que se dedicaban a leer la Biblia, etc. Estos señores, que eran unos filólogos clásicos, se llamaron a sí mismos humanistas, porque se dedicaban a estudiar estas letras humanas. Pero estos presuntos humanistas no querían saber nada de la filosofía escolástica, a la que despreciaban sobre todo por lo macarrónico del latín que usaban en su expresión, y tampoco querían saber nada de la ciencia moderna. Cuando ésta surgió, se opusieron a Galileo, se opusieron a todos los cambios que introdujo la ciencia moderna, porque pensaban que lo único interesante que se podía hacer es leer lo que habían dicho los clásicos en la antigüedad, y que era una especie de arrogancia ponerse a investigar por su cuenta, como hacían Galileo y compañía. Luego este movimiento, cuando la universidad se consolidó en el siglo XIX, resurgió en la forma de las humanidades. Hoy en día, el conocimiento de los seres humanos, un verdadero humanismo a la altura de nuestro tiempo, tiene que abarcar cosas tales como la antropología, la sociología, la economía, la biología, la neurología, la medicina y todas las ciencias humanas. Para entender al ser humano es mucho más importante entender el cerebro humano o entender el genoma humano que leer a Cicerón, con todos mis respetos a Cicerón, a quien me gusta leer de vez en cuando, no mucho. Una vez al año leer a Cicerón no hace daño, pero pensar que leyendo a Cicerón uno conoce al ser humano es obviamente una ingenuidad. Con esto llegamos a un posible papel positivo que puede jugar la filosofía en el mundo académico actual. Si la filosofía es ambiciosa, si pretendemos recuperar la gran filosofía, entonces la filosofía puede muy bien servir de puente entre lo que tradicionalmente se han considerado las ciencias y las humanidades, ya que la filosofía está al mismo tiempo entre las ciencias y las humanidades. Una filosofía ambiciosa tiene que estar al día de lo que está haciendo la ciencia. La cosmología actual es la verdadera teología en estos momentos. En cierto modo, para nosotros el universo es Dios, pues el estudio del alma es el estudio del cerebro, el estudio de todos los temas tradicionales filosóficos. Como ya hemos dicho, ahora tiene un gran componente científico.
La gran filosofía puede al mismo tiempo tener en cuenta la tradición textual, porque obviamente a los filósofos nos gusta mucho leer a nuestros antecesores. Yo mismo he escrito también de la historia de la filosofía, y todos los filósofos escriben algo de historia de la filosofía y les gusta, lo cual está muy bien y es muy necesario. Pero al mismo tiempo los filósofos ambiciosos también nos interesamos por la realidad misma, con independencia de estos textos del pasado y con las muchísimas cosas que en el pasado no se sabían y que ahora cada día estamos descubriendo. Con esto, llegamos a la situación actual del mundo en la cual hay un montón de tradiciones filosóficas, la mayor parte de las cuales son irrelevantes, pero en ciertos sitios locales tienen influencia. Por ejemplo, estuve hace un tiempo en Teherán, en un congreso de filosofía, el único congreso internacional que organizaron en Irán los ayatollas, en honor a Mullah Sadra, que es el gran filósofo y teólogo chiita, el único que han tenido. Se cumplía el aniversario número 400 de Mullah Sadra. Invitaron también a gente de afuera, y es muy curioso porque intervenía también el presidente de la República como ponente. Habló sobre la relación entre cuerpo y alma en Mullah Sadra, el líder de la revolución islámica, que manda más que el presidente, Jomeini. También presentó su ponencia. En general, los ayatollas consideran que son filósofos, consideran que han realizado el sueño platónico del gobierno de los filósofos, y que en Irán ya gobiernan los filósofos, que son los ayatollas. La mayor escuela de filosofía del mundo en ese sentido es la Escuela Teológica de Qom, que es la ciudad sagrada de Irán, a unos 100 kilómetros al sur de Teherán. Es una escuela que tiene 80.000 alumnos de filosofía chiita, islámica. La mayoría luego se convierten en mulás, que son los clérigos. Este es un tipo de filosofía que fuera de Irán no existe, ni siquiera existe en otros países árabes, ya que en los otros países árabes no son chiitas, sino sunitas, y no hablan en persa, sino en árabe. Pero en Irán son ellos, esta especie de extraños filósofos, entre comillas, los que gobiernan. A nivel global, a mí me parece que no hay ninguna filosofía satisfactoria. Si uno viaja y mira el mundo en su conjunto, ve que la filosofía preponderante en el mundo es la filosofía analítica. Y luego hay como una cosa más residual, pero que también existe. Por ejemplo, en zonas como Latinoamérica y que obviamente sigue teniendo influencia, esto es lo que los ingleses denominaron de una manera extraña, filosofía continental. Voy a leerles algo sobre esta situación. En primer lugar, consideremos el derrumbe de las ideologías. Si todo nos da igual, si no pretendemos ir a sitio alguno, tampoco tendremos necesidad de orientarnos. Pero si tratamos de vivir lo mejor posible, requeriremos una orientación global, una brújula que nos señale la buena vida que buscamos y un mapa del mundo cuyos caminos transitamos. Esta orientación vital ha solido ser proporcionada en el pasado por las religiones y más recientemente por las ideologías políticas. Tanto en el caso de los grandes movimientos de masas como el cristianismo, el islamismo, el nacionalismo o el comunismo como en el de las pequeñas sectas y en las facciones marginales. La religión ha pretendido orientarnos acerca de cómo es la realidad en su conjunto y acerca de cómo vivir lo mejor posible. Pero en la mayor parte de los casos, sus orientaciones han sido formas de autoengaño. Como sabía Marx, la religión proporciona consuelos ilusorios a una vida infeliz. La sabiduría filosófica, por el contrario, consistiría en saber vivir realmente bien, de un modo lúcido y con los ojos abiertos. La filosofía es un intento de religión racional, lo que incluye la búsqueda de una cosmovisión intelectualmente honesta, que tenga en cuenta y evalúe críticamente los resultados de la ciencia. La filosofía es un intento de buena vida, basado en la verdad y en el conocimiento más objetivo posible de la realidad.
La situación cultural de nuestra época se caracteriza por el estrepitoso fracaso de todas las religiones e ideologías como guías de nuestra manera de pensar y de vivir. El derrumbe de esos viejos idearios nos ha dejado como náufragos intelectuales en un mar sin puntos de referencia. Nunca en el pasado, los humanos, es decir, los seres humanos, hombres o mujeres, habíamos sido tan libres, ni habíamos estado tan informados como ahora. Y sin embargo, nuestro desasosiego y desorientación son obvios, así como nuestra carencia de respuestas claras y soluciones compartidas a los problemas de nuestro tiempo, tanto personales como ecológicos y políticos. El humano actual, radicalmente desorientado y dejado huérfano y a la intemperie por el descalabro de religiones e ideologías, y confrontado a retos inéditos y acuciantes, requiere una brújula intelectual, una cosmovisión, una filosofía a la altura de nuestro tiempo, y la busca, pero no la encuentra, pues la filosofía que necesitamos está aún por hacer. Hablemos un momento de esto que habíamos dicho que los ingleses habían llamado filosofía continental, dos filosofías ideológicas con fuerte apoyo institucional, el tomismo, sostenido por la Iglesia Católica, y el marxismo, promovido por la ya difunta Unión Soviética y los partidos comunistas, han generado un enorme volumen de publicaciones durante el siglo XX. Ambas alcanzaron también una gran difusión en España y en América Latina y en otras zonas. Sin embargo, hoy en día ambas, el tomismo y el marxismo, están ya muertas y enterradas. La filosofía que hoy sigue haciéndose suele clasificarse de un modo harto contundente en continental y analítica. La denominación de filosofía continental la inventaron los ingleses para referirse a todas las filosofías que se hacían en el continente europeo, es decir, en Europa fuera de las islas británicas. En este cajón desastre metían desde la fenomenología y el existencialismo hasta las filosofías de Ortega y Gasset, pasando por todo tipo de resurrecciones, neotomismo, neocantismo, neomarxismo, etc., y ensaladas intelectuales que apenas si tenían algo en común. En el ámbito continental solía ignorarse la lógica y la ciencia, no se valoraba la claridad lingüística y conceptual, aunque había excepciones como Ortega y Gasset, y con frecuencia la oscuridad más farragosa era tomada como síntoma de profundidad, interpretada con el respeto acrítico típico de la hermenéutica de los textos sagrados. Por ejemplo, el teólogo que leía la Biblia y encontraba una cosa que a primera vista parecía una tontería, no podía atribuirle a Dios una tontería, entonces pensaba que era una tontería superficial, pero que había que interpretarla de tal manera que resulte una verdad profunda. Cuando uno de estos bablableros dice cosas como que él habla es el que habla, o que la nada nadea, obviamente esas son tonterías, pero el hermeneuta no puede decir que la nada nadea sea una tontería, tiene que decir que la nada nadea es una cosa muy profunda y que por eso no se entiende. Este tipo de filosofía ha ido desfalleciendo en los últimos decenios, pero al mismo tiempo ha dado lugar a una espléndida floración de estudios históricos y de ediciones críticas de textos de filósofos del pasado, tanto en Europa como en América. La llamada filosofía continental ha quedado prácticamente reducida a historia de la filosofía, como se refleja en los planes de estudio de las universidades europeas, donde la mayor parte de los profesores se limitan a leer y comentar los textos de los filósofos del pasado. Si por ejemplo ustedes van a Japón o a Estados Unidos o Finlandia, por decir algo, y ven las clases que se dan de filosofía, resulta que la mayoría son sobre temas como la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo, el aborto, pero si ustedes van a una universidad alemana y cogen la lista de clases que se dan y miran la sección de filosofía, se encuentran con que prácticamente no hay cursos de este tipo, o son muy pocos, y casi todos los cursos que se dan son cosas meramente históricas,
la noción de no sé qué en Descartes, el concepto de tal cosa en Leibniz. Este es el tipo de lección que típicamente se da ahora en Alemania y constituye el 95% de la lista de clases de filosofía. Muchos filósofos continentales, esta expresión a mí siempre me ha hecho mucha gracia ya que todos somos continentales de algún continente, nos informan sobre las soluciones que los pensadores de antaño dieron a sus problemas, pero no pretenden orientarnos en el laberinto de nuestro tiempo. Ya no hacen filosofía, sino solo historia de la filosofía, lo cual desde luego es una tarea importante pero distinta. Los filósofos clásicos del pasado como Aristóteles o Descartes o Hume o Kant siempre consideraron la revisión histórica de las opiniones de sus predecesores como una mera introducción al tema y nunca abdicaron de la confrontación directa con los problemas, que es la característica de la auténtica filosofía. Tratemos ahora de la filosofía analítica. La denominación de filosofía analítica empezó aplicándose solo a los pocos filósofos de la primera mitad del siglo XX, que defendían la tesis de que la solución o disolución, como diría Ludwig Wittgenstein, de todos los problemas filosóficos, vendría del análisis de las expresiones usadas en su formulación. De esto, del análisis, viene lo de analítico. Los filósofos analíticos, en este sentido estricto y temporalmente localizado, pensaban que todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, es decir, problemas debidos a nuestra ignorancia y a las complejidades del lenguaje en que los planteamos o a los defectos de dicho lenguaje. La solución de los problemas filosóficos se encontraría entonces en una mejor autoconciencia lingüística o en su traducción a un lenguaje artificial perfecto. Gottlob Frege fundó a finales del siglo XIX la lógica actual, la filosofía de la matemática, la filosofía del lenguaje y el análisis filosófico. Pero nadie se enteró, sino hasta bien entrado el siglo XX, Bertrand Russell, Wittgenstein, Carnap fueron de algún modo sus discípulos y desarrollaron la filosofía analítica de forma espectacular. La crisis del análisis filosófico tuvo lugar en los primeros años 50 y su primer detonante fue la publicación por Quine, en 1951, de su famoso artículo Dos dogmas del empirismo. El mismo año en que apareció este artículo, aparecieron también póstumamente las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Cuantos más años pasan, más claro resulta que la filosofía analítica ha sido la mejor filosofía que se ha hecho en la primera mitad del siglo XX, y que sus creadores se cuentan entre los más grandes filósofos de todos los tiempos. El rigor diamantino de Frege, el lúcido desparpajo de Russell, la incandescente intensidad de Wittgenstein, la vigorosa audacia del Círculo de Viena, su común pasión por la exactitud y su implacable honestidad intelectual, marcaron una época dorada de la historia de la filosofía. Pero conforme ha crecido su estatura como clásicos indiscutibles del pensamiento, han resultado también más evidentes las limitaciones e ingenuidades que frecuentemente acompañaban a sus concepciones más centrales. Posteriormente, el uso del adjetivo analítico ha ido ampliándose hasta servir ahora para referirse, por una parte, a casi toda la filosofía que se hace en los países anglosajones, es decir, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, etc., y por otra, a casi toda la filosofía, se haga donde se haga, que valora la claridad y la precisión del discurso y no desprecia la lógica ni la ciencia. En este sentido, Aristóteles era un filósofo analítico y muchos pensadores actuales lo son. En Finlandia, por ejemplo, todos los filósofos conocidos son analíticos. En este sentido lato, ser un filósofo analítico ya no implica aceptación de tesis alguna, y desde luego no implica pensar que todos los problemas filosóficos son lingüísticos o que su solución se basa en el análisis lógico-gramatical. ¿Cómo van a ser problemas lingüísticos los problemas ecológicos,
o cómo funciona nuestro cerebro, o qué ocurre en nuestro cerebro cuando tomamos una decisión, cómo interpretar los resultados sorprendentes de la mecánica cuántica, etc. Estas cosas no son puramente lingüísticas. En este sentido me parece muy ingenua la concepción de pensar que todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, en el sentido amplio en que ahora se habla de filosofía analítica. Este tipo de tesis muy pocos la sustentan. Lo único que implica hablar ahora de analítico es un cierto estilo y lo que podríamos llamar unas mínimas normas de educación o de urbanidad intelectual. Así, en la presentación oficial de la Sociedad Europea de Filosofía Analítica, leemos, esto es como se autodefinen en esta sociedad, en el primer párrafo: la filosofía analítica se caracteriza sobre todo por el objetivo de la claridad, la insistencia en la argumentación explícita y la exigencia de someter cualquier propuesta a los rigores de la evaluación crítica y de la discusión. Aquí no hay ninguna tesis sustantiva. Lo único que hay son unas normas elementales de buena educación intelectual. La filosofía analítica ha muerto. En su testamento nos ha dejado un legado impresionante de adquisiciones irrenunciables y de nuevas disciplinas como la lógica actual, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje. Algunos de los filósofos del Círculo de Viena se llamaron a sí mismos positivistas lógicos, aunque pronto abandonaron tan contundente denominación. Muchos pensadores actuales reivindican para sí la denominación de analíticos. Incluso siguen fundándose sociedades de filosofía analítica. El nombre de positivista ya solo se emplea para insultar. Hace 40 años que todo el mundo ataca los invisibles y mudos molinos de viento positivistas, aunque cada vez menos es verdad, pues la falta de respuesta apaga la pasión. Lo que sí ocurre a veces, empezando por la otrora famosa polémica entre Habermas y Popper, es que dos filósofos se acusen mutuamente el uno al otro de positivistas, pero nadie confiesa ser positivista, ni nadie defiende el positivismo. He acudido a muchísimos congresos y reuniones de filósofos en todas partes. He visto muchas veces que unos se acusan a otros de positivistas y jamás he oído a alguien que diga de sí mismo que es positivista. La filosofía analítica, sobre todo en su variedad positivista vienesa, estuvo íntimamente relacionada con la ciencia de su tiempo, que a su vez atravesaba una etapa gloriosa. Einstein sirvió de inspiración a los empiristas lógicos, que por su parte influyeron enormemente en los creadores de la mecánica cuántica. Esta estrecha atención a la ciencia viva se ha mantenido y ha acabado reventando el estrecho cascarón de la filosofía analítica original. No hay un lenguaje unificado de la ciencia, no hay un único método de la ciencia, no hay una única descripción del mundo. En realidad no sabemos lo que la ciencia es, y cada día descubrimos nuevas complejidades en su entramado. Lo que está claro es que la ciencia no es un conjunto de enunciados verificables acerca de nuestras impresiones sensibles, como llegaron a pensar en algún momento los del Círculo de Viena. Pero aunque el positivismo ha desaparecido, la filosofía de la ciencia que dio lugar lo ha sobrevivido y goza de excelente salud, lo cual nos lleva a hablar ahora de la escolástica analítica. Frege, Russell, Wittgenstein y los neopositivistas sometieron la filosofía a una catarsis vigorosa y saludable. Posteriormente, la tradición intelectual analítica ha perdido su vigor y su tono, volviendo la espalda a los problemas reales de su tiempo y degradándose en escolástica reiteración de las mismas cuestiones rumiadas hasta la saciedad. ¿Quién defiende todavía la existencia de un lenguaje privado para merecer tan repetidas refutaciones? La filosofía analítica actual produce una cascada de artículos sobre otros artículos y de comentarios a otros comentarios, sin apenas contacto con el mundo real, que recuerdan el escolasticismo medieval de Europa y de la India. A pesar de todo, la filosofía analítica, en sentido amplio,
sigue siendo la corriente más viva de la filosofía actual. En su seno se han realizado notables progresos en el análisis conceptual de muchas nociones claves. Nunca se había visto tanta filosofía tan buena, sutil y sofisticada como la filosofía analítica actual, pero solo en torno a las cuestiones previas a los grandes temas de la cosmovisión y la buena vida, a los que nunca se llega. La decepción que produce la filosofía analítica se debe a que se ha quedado empantanada en los preparativos. En la primera mitad del siglo XX, los fundadores del análisis se rebelaron contra la oscuridad, la arbitrariedad, el dogmatismo y la palabrería de gran parte de la filosofía tradicional, sobre todo la que provenía del idealismo alemán. Insistieron en la importancia de evitar las trampas que nos tiende el lenguaje. Introdujeron estándares de rigor metodológico comparables a los de la ciencia, y despejaron el terreno de la basura acumulada por la historia. Después de este magnífico acto de limpieza, sus sucesores podían ponerse manos a la obra y hacer una gran filosofía, pero no la hicieron. La filosofía analítica empezó afilando y bruñendo sus armas, pero luego se olvidó de entrar en combate y degeneró en una peculiar escolástica, que se manifiesta en el análisis repetitivo de temas minúsculos y sutiles. Así ha producido miles de artículos sobre la calvicie del rey de Francia, que plantea el problema de la referencia de las descripciones impropias, y docenas de tesis doctorales sobre los hipotéticos cerebros en una bañera, que plantea la cuestión del establecimiento de la referencia. Es cierto que hay que analizar los conceptos que usamos en nuestra cosmovisión y que hemos de evitar caer en las trampas que nos tiene el lenguaje, pero la filosofía no se limita al análisis conceptual ni al lingüístico. Para ascender al Everest no se necesitan buenas botas, pero la obsesión por las botas no debe hacernos olvidar la ascensión de la cumbre, como un equipo de fútbol magnífico en su entrenamiento y preparación gimnástica, pero que luego no acude a jugar el partido, o como un ejército ducho en táctica y bien ejercitado en puntería, pero que nunca entra en combate. Así también los sutiles y competentes filósofos analíticos actuales han desertado de su tarea principal, lo cual nos lleva a recordar la diferencia entre la filosofía como dimensión humana y como especialidad académica. Los seres humanos se diferencian o clasifican, entre otras cosas, por su oficio o profesión. Unos son agricultores, otros pilotos de aviación. Sin embargo, todos comparten ciertas dimensiones vitales como la curiosidad, el erotismo, la gastronomía o la economía doméstica. Estas dimensiones humanas pueden estar más o menos desarrolladas en cada individuo, pero al menos potencialmente y en algún grado están presentes en todos nosotros. La filosofía se puede considerar desde dos puntos de vista, como una profesión o especialidad académica, al mismo nivel que el derecho contencioso administrativo, la arqueología sumeria o la física de plasmas, y como una dimensión humana, asunto de todos. Pienso que este segundo sentido es el fundamental. La filosofía como especialidad académica y profesional solo tiene sentido y justificación en la medida en que contribuye a la filosofía como dimensión humana. La ciencia de nuestro siglo se ha ramificado tanto y ha llegado tan lejos que su progreso requiere una enorme especialización de sus practicantes. El especialista cada vez tiende a especializarse más, con lo que sabe cada vez más, sobre cada vez menos, hasta que llega a saberlo casi todo sobre casi nada. Esta evolución es necesaria, pero obviamente conduce en una dirección contraria a la de la filosofía, pues en palabras de Platón, el filósofo es el que tiene la visión del conjunto, o filósofos sinópticos. Aunque no pueda haber bosques sin árboles, ni cosmovisión racional sin previos resultados científicos particulares, aquí también con frecuencia los árboles nos impiden ver el bosque, y la ardua asimilación de los resultados concretos de la investigación nos hace olvidar la meta de la visión filosófica de conjunto. Los resultados de la investigación especializada normalmente no interesan más allá del estrecho círculo de los investigadores de esa especialidad.
Son importantes para los que están haciendo tesis doctorales o trabajando en el mismo tema, pero no son relevantes para la mayoría de los seres humanos, ni siquiera de los cultos intelectualmente despiertos, ni siquiera de los científicamente próximos. Incluso los matemáticos eminentes no suelen entender lo que hacen otros matemáticos alejados de su propia especialidad. El científico especializado hace su carrera académica dentro de su profesión o comunidad científica, busca el reconocimiento de sus colegas, hace su currículo mediante sus publicaciones referenciadas y contribuye con su granito de arena al progreso de su especialidad y nada más. No pretende, salvo excepciones, decir nada a la humanidad. También la filosofía académica se ha especializado y profesionalizado. Los filósofos son especialistas en historia de la filosofía antigua, o en Kant, o en Wittgenstein, o en hermenéutica, o en Habermas, o en mundos posibles, o en la relación mente-cuerpo posterior, o en la teoría de la referencia. Son profesionales que dan clases a alumnos de su facultad, escriben sus artículos en revistas de escasa tirada, que solo reciben las bibliotecas universitarias, asisten a congresos de su gremio, y se abren camino en el mundo académico, de igual modo que cualquier otro especialista. Sus resultados son alabados o criticados por los colegas, pero no interesan ni pretenden interesar a la humanidad en general. A principios del siglo XX, horrorizados por la oscuridad, la confusión y el dogmatismo, en que había caído gran parte del discurso filosófico, algunos de los mejores filósofos pretendieron que la filosofía llegara a ser una especialidad científica como las demás, y al menos a efectos sociales lo han conseguido, pero ¿a qué precio? Los filósofos profesionales se ganan la vida y el aprecio de sus colegas, pero no aportan casi nada a la solución de la gran crisis cultural que vive la humanidad, no aportan casi nada a la orientación vital, individual y colectiva, y tampoco a la construcción de una cosmovisión a la altura de nuestro tiempo. No nos orientan sobre cómo vivir y morir, no nos definen la buena vida, ni siquiera nos dan un ejemplo brillante o especialmente atractivo de bios, de vida, en el sentido biográfico. No es que falten filósofos, hay muchos. Por ejemplo, en los países anglosajones hay unos 14.000 filósofos profesionales, es decir, docentes de filosofía. En los países de lengua española no debe haber muchos menos. Estos filósofos publican cientos de libros de filosofía al año y multitud de artículos en los cientos de revistas que están a su disposición. Solo en Estados Unidos se publican 140.000 páginas al año y en el mundo se publican más o menos 500.000 de páginas. De este inmenso caudal de textos, más de la mitad corresponde a la filosofía analítica en sentido amplio, pero a pesar de este inmenso número de filósofos, las tareas que esperaríamos que la filosofía llevase a cabo no las lleva a cabo. En Europa, los filósofos se dedican a hacer estudios de historia de la filosofía, y en Estados Unidos están los filósofos bastante ausentes de las grandes discusiones que tienen lugar en ese país sobre todo tipo de temas como, por ejemplo, la construcción del Super Collider, discusiones relacionadas con las células madre o con el aborto. En resumen, los filósofos profesionales, y en especial los analíticos, aunque numerosos y bien formados, están ensimismados en su estrecho mundo académico, son especialistas como los demás y contribuyen muy poco a la filosofía como dimensión humana. La tarea fundamental de la filosofía sería la construcción de una cosmovisión a la altura de nuestro tiempo. Las diversas ciencias son como un espejo que refleja la realidad, pero por el especialismo innecesario y por los diversos lenguajes que utilizan las diversas ciencias, constituyen como un espejo roto, un espejo fragmentado, es decir, como un espejo que se ha roto en muchos fragmentos y que entre todos reflejan lo que vamos sabiendo de la realidad, pero en forma de espejo roto. Entonces, una de las tareas de los científicos y los filósofos, todos conjuntamente, es reconstruir esos fragmentos y crear esta especie de cosmovisión. Los divulgadores científicos a veces tratan de hacer como resúmenes de lo que se está haciendo en la ciencia, pero lo que pasa es que los divulgadores científicos y los periodistas científicos con frecuencia
tienen una actitud absolutamente acrítica e ingenua respecto a la ciencia. Es como si todo lo que dijeran los científicos fuera la ciencia, y muchas veces en los libros de divulgación aparecen mezcladas y sin ningún tipo de separación verdades científicas que conocemos con mucha seguridad, y meras especulaciones absolutamente carentes del más mínimo apoyo empírico que simplemente las ha dicho algún científico. Tengan ustedes en cuenta que de las muchas definiciones que se pueden dar de ciencia, la que seguro no sirve para nada es la definición de que ciencia es lo que hacen los científicos. No hay peor definición que esta, porque precisamente de las cosas que hacen los científicos, muchísimas no son ciencia. Por ejemplo, los científicos comen, duermen, van a hacer pipí, y todas estas cosas no son ciencia. Pero aparte de eso, los científicos tienen todo tipo de opiniones, muchas de ellas completamente especulativas y algunas francamente descabelladas. El mismo Newton, que creó la mecánica clásica, se dedicaba también a la alquimia e incluso se envenenó de tanto aspirar exhalaciones de mercurio en el sótano del Trinity College, donde tenía su laboratorio de alquimia. Escribió muchísimas páginas sobre una especie de teología especulativa, un tanto extraña, que nunca llegó a publicarse y que se descubrieron porque salieron a subasta en Londres a principios del siglo XX, y las compró el famoso economista Keynes, y fue él quien las dio a conocer, por lo cual sabemos de toda esa faceta. Faraday, uno de los fundadores del electromagnetismo, pertenecía a una oscura secta que lo tiranizaba. Estuve en una reunión donde estaba el premio Nobel de Química, Robert Mulliken, el descubridor del procedimiento de la polimerasa, que juega un papel fundamental en la genética molecular actual, y él tenía unas opiniones no estándares y extrañas sobre el SIDA. Entonces los demás querían evitar que hablara con los periodistas para que no los desprestigiara. Los científicos dicen todo tipo de cosas extrañas. Uno puede ser un gran lingüista o un gran físico, y puede decir otras cosas sin ningún rigor. Por lo tanto, no todo lo que dicen los científicos es ciencia. Ciencia es lo que se obtiene utilizando algún tipo de metodología rigurosa, que se pueda entender, que se presta a un tipo de escrutinio público, que es fiable, que se puede comprobar, que no solamente lo puede comprobar el que lo dice, sino que los demás, si no se lo creen, de alguna manera no lo pueden comprobar. La metodología científica no es una especie de actitud religiosa que consiste en creerse simplemente lo que diga cualquier científico como si fuera una especie de religión, y los científicos fueran una especie de sacerdotes. Obviamente eso no es la ciencia. Aparte de construir una cosmovisión racional, la filosofía debería orientarnos también acerca de cómo vivir, porque quizás la tarea fundamental que tenemos cada uno de nosotros es la de vivir nuestra propia vida, y el guión, el esquema, la novela de nuestra vida no está escrita en ningún sitio, la tenemos que ir escribiendo nosotros cada día, con las cosas que hacemos, con las decisiones que tomamos, según qué cosas hagamos y qué decisiones tomemos. La novela de nuestra vida será muy interesante, muy divertida o muy profunda, o será una cosa absolutamente aburrida, aturdida, superficial y sin ningún sentido. En resumen, en la medida en que a alguno de ustedes le interese la filosofía, el único consejo que me permito darle es que, al mismo tiempo que crítico y riguroso, sea muy ambicioso. La única filosofía que es interesante y que vale la pena es la filosofía ambiciosa. La filosofía que no es ambiciosa es seguramente una de las cosas más aburridas en que uno pueda pensar.